Bien, ¿me confirman si pueden ver la diapositiva en pantalla? Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. sí, buenas Perfecto. noches. Buenas noches. Bien, algunos estudiantes que se conectaron desde las 6:40 por ahí, les indiqué que si eran muy gentiles de poder revisar las diapositivas, ¿sí? Estas yo ya las había subido, faltaban simplemente de revisar unas 10 más en clase. Bueno, sin embargo, avanzaría lo más importante de estas diapositivas y continuaría con un siguiente tema, ¿sí? Para poder avanzar, porque como les indicaba, solo tenemos de aquí creo que unas 6 semanas más de clase, así que tengo que avanzar en el contenido. Más que nada para entrar a la parte práctica. Bien. Nos habíamos quedado la clase pasada hasta esta diapositiva donde les indiqué inclusive la actividad, ¿no? La tarea. En esta diapositiva, en cambio, vemos los factores estratégicos para posicionar o hacer competitiva a la empresa. Y este cuadro es bien importante porque nos va a permitir reconocer cuál será la estrategia a tomar de la empresa con respecto a los bienes o servicios que vende. No sé si alguna vez han escuchado esto en alguna clase de administración, liderazgo en costos, diferenciación, ¿se les hace familiar estos términos o no lo han escuchado? Nadie. ¿Alguien ha escuchado qué es esto de diferenciación, liderazgo en costos? Estos términos que aparecen en pantalla. Disculpe, creo que, por ejemplo, mi comisariato tiene como ese eslogan, que es él tiene los precios más bajos del mercado, ya que él trata de buscar siempre, hacer negociaciones sumamente fuertes para tener los costos más bajos posibles. Es un excelentísimo ejemplo. Muchas gracias, compañero David. En efecto, es parte del eslogan del comisariato, siempre de todo a menor precio, ese es el eslogan, ¿verdad? Lo que trata de decir es que siempre va a tratar de vender el producto más económico, más barato que la competencia. Entonces, claramente, el enfoque o la estrategia de la empresa es de bajo costo. Y por ahí va estas definiciones, ¿no? Tenemos del lado izquierdo el enfoque o la meta que tiene la empresa, si la meta es en industria o en un segmento específico de mercado. Ya, cuando hablamos de industria, hablamos de captar o ser el líder de toda la industria, ¿sí? Y cuando hablamos de segmento de mercado es porque nos enfocamos realmente en un nicho o un grupo específico de clientes. Y luego escogemos la ventaja competitiva de la empresa. Esto es bien importante porque me va a permitir a mí obtener las ganancias esperadas en un futuro, ¿no? Entonces, la ventaja la puedes escoger por dos vías, ¿no? O escojo un bajo costo o escojo una singularidad del proyecto. Ya voy a explicar qué es eso. Si mi enfoque es en la industria y escojo como ventaja competitiva el bajo costo, estamos hablando de un liderazgo en costos. ¿Y qué es el liderazgo en costos? La diapositiva dice, consiste en que una empresa sea el productor del menor costo en el sector en el cual opera. Puede lograrse a través de economías de escala, tecnología propia, etc. Al alcanzar dicho de liderazgo, la empresa obtiene una excelente ventaja competitiva. ¿Alguien ha escuchado este término economías de escala? Bueno, como administradores es importantísimo saber. La economía de escala es simplemente que ustedes fabriquen gran parte o una gran cantidad de un producto determinado de tal manera que los costos disminuyan. Y ya lo vamos a ejemplificar porque de hecho parte de la contabilidad administrativa es eso, ¿no? Identificar los costos, las utilidades de algún producto que vamos a fabricar y de alguna manera poder escoger esa estrategia para la empresa. Entonces nosotros producimos o aprovechamos la capacidad instalada de nuestra fábrica, en el caso de que estemos produciendo algún bien, y al momento de fabricar gran cantidad de productos, mis costos fijos tienden a disminuir, ¿sí? Entonces, al alcanzar economías de escala, mis costos son menores y por lo tanto puedo obtener ese liderazgo en costos. Eso es una economía de escala. Bien, entonces, cuando me enfoco en la industria y elijo una ventaja de bajo costo, lo que trato de hacer como empresa es ser líder en costos. Es decir, que mis costos sean los más bajos del mercado para que mi competencia se le haga más difícil vender los mismos productos que yo vendo. Porque yo siempre voy a tener un menor precio con respecto a la competencia. ¿Qué es lo que hace el comisariato?
mi comisariato, ¿sí? Y ahora hay mucha más competencia, porque ahora aparece el Tutti, por ejemplo, que quizás no tiene los mismos productos que vende el comisariato, hablando en temas de marca, porque sí tiene los mismos productos, pero sus productos son de menor precio, porque efectivamente trata de también aplicar una ventaja competitiva de liderazgo en costos. Sus costos son menores y por lo tanto trata de competir en ese segmento de mercado para bajos costos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si escojo singularidad del proyecto? Entonces estamos hablando de diferenciación. ¿Y qué es diferenciación? Dice la diapositiva, existe cuando una empresa es única en su sector industrial, exhibe ciertos atributos que para los compradores son muy importantes y pone toda su capacidad en satisfacer las necesidades de su clientela. Y vamos a hablar netamente, bueno, voy a poner un ejemplo. Los celulares. En el segmento de celulares hay muchas marcas, ¿no? Vamos a hablar de las marcas de estrato bajo. Creo que, bueno, puede ser Redmi, Poco, de celulares que a lo mejor han escuchado, ¿no? Celulares de bajo costo y se les llama de baja gama. Entonces, ese tipo de celulares compite por un liderazgo en costo, ¿no? O su enfoque es de bajo costo, porque lo que pretende hacer es vender más porque su precio es menor. Pero por otro lado tenemos marcas como iPhone, que lo que venden es calidad. Ellos no nos quieren vender la tecnología que tienen, sino calidad, diferenciación. Entonces, ese es el claro ejemplo de que la ventaja competitiva de los iPhone es de diferenciación, donde no te tratan de vender simplemente el celular que cumple con la función de llamar, de tomar fotos, de usar las redes sociales, sino que trata de vender estatus, calidad, algo que lo logran por medio del marketing, lógicamente, pero busca una diferenciación con respecto a sus competidores. Entonces, ellos nunca van a vender un celular a bajo costo, porque al momento que vendan un celular a bajo costo, automáticamente devalúan su marca. Y ese no es la ventaja competitiva de iPhone. La ventaja competitiva de iPhone es tener un celular de gran calidad y con una marca que genere estatus. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un celular chino que yo tenga un celular iPhone. Entonces, eso es diferenciación. Por esa razón, la ventaja competitiva es singularidad del producto. Y cuando me enfoco en una industria y lo que busco es la singularidad del producto, hay diferenciación. ¿Ok? Eso es un poco la diferencia entre ser líder en costos y la diferenciación. Y luego viene el tema del enfoque. ¿Qué es el enfoque? Dice, consiste en la elección de un panorama de competencia estrecho dentro de un sector industrial, lo cual implica seleccionar uno de los grupos o segmentos que lo componen y servirlo en forma exclusiva, ya sea mediante el enfoque de diferenciación o de liderazgo en costos, ¿no? Entonces, si yo me enfoco en un segmento de mercado, es decir, un nicho, simplemente escojo un enfoque en bajo costo o un enfoque en diferenciación, ¿sí? Entonces, a nivel de industria, estaría la compañía Apple, que en todos sus productos trata de vender estatus, pero a nivel de segmento de mercado, bueno, lo que trata es enfocarse en diferenciación, porque su enfoque es en el segmento de estrato socioeconómico medio, alto, alto, ¿no? Personas que pueden pagar ese tipo de celular. Lo mismo ocurre en los vehículos. No es lo mismo que yo tenga mi vehículo de marca china que mi vehículo Audi, BMW, porque al final del día cumplen el mismo propósito. Todos los vehículos nos llevan del punto A al punto B, pero al tratar de vendernos estatus social, hay vehículos que se enfocan en diferenciación y hay vehículos cuyo enfoque es en bajo costo. La empresa que usualmente se enfoca en bajo costo es porque quiere vender volumen, cantidad. Los carros chinos lo que buscan es venderse en cantidad, en masa. Pero en diferenciación no se venden en masa. ¿Ya? Pero la utilidad que generan estos productos es mucho mayor. ¿Sí? Porque a la final a Apple le cuesta lo mismo producir un iPhone de alta gama que lo que le cuesta a una empresa china. Pero la empresa china va a ganar por volumen. iPhone gana por vender sus productos, ¿no? Tienen generalmente mayor margen de utilidad porque el precio de mercado es mucho mayor. Entonces, esa es un poco la diferencia al momento de escoger ventajas competitivas. Si a ustedes se les viene a la mente una empresa, siempre van a aplicar una ventaja competitiva. Entonces, ustedes tienen que escoger o saber identificar cuál es la ventaja competitiva de cada empresa. Si es un enfoque en bajo costo o es un enfoque en diferenciación de sus productos. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de diferenciación que se le venga a la mente?
Bueno, es casi lo mismo con la parte de telefonía, si no sería ya con las computadoras, por ejemplo, con cualquier computadora HP versus las que son las Mac. Exactamente, ¿no? Y ahí hablamos de los productos de la compañía Apple, ¿no? Que lo que tratan de vender es estatus. Exactamente, entonces se enfocan en la diferenciación de su producto. ¿Algún otro ejemplo? De pronto puede ser un poco con la alimentación. No es el mismo costo de un producto, un invento orgánico, que el común, pues no, el que no tiene tantos preservantes y tantas cosas así. En este Eh, momento se puede calificar de esa manera. Exactamente, muy bien. Y de hecho ese es un buen ejemplo para esta parte de segmento de mercado. Cuando nosotros vendemos alimentos orgánicos, digamos, los alimentos orgánicos tienden a ser más costosos, lógicamente, porque la preservación de ese tipo de alimentos requiere muchos más costos. Entonces, por esa razón, cuando yo vendo productos orgánicos, es difícil mantener un enfoque en bajo costo. Entonces, lo que trato es de diferenciarme. Entonces, quizás mis ventas no sean por volumen, pero me voy a enfocar en ese nicho de mercado que les gusta consumir comidas orgánicas, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo, que las empresas que venden, digamos, frutas o alimentos orgánicos, generalmente el precio tiende a ser mayor. Entonces, su enfoque es diferenciación. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama Whole Foods, que trata de vender todos sus productos a nivel orgánico. Entonces, es una de las tiendas más costosas en Estados Unidos en cuanto a alimentación. Pero lógicamente porque su enfoque es en diferenciación, se enfoca en un segmento específico del mercado. Versus Walmart, que vendría a ser como una versión gigante del comisariato aquí en Ecuador, que lo que trata es de enfocarse en bajo costo, ¿no? De hecho, si han podido leer el caso de Walmart, Walmart tiene una política puntual, y es que si tú quieres un producto y encuentras que ese producto está más económico en otro lugar que no sea Walmart, automáticamente te bajan el precio. Porque la política de Walmart es siempre mantener el precio más bajo del mercado. Entonces, claramente la política de ellos es un enfoque en bajo costo. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Algún día a lo mejor tome, no una lección, pero alguna actividad así dinámica de los términos que vamos aprendiendo, porque más allá de lo que yo les doy de contenido, a mí me gusta que aprendan términos como, por ejemplo, mencionamos aquí el enfoque de mercado, ventaja competitiva, diferenciación, economías de escala. Entonces, ese tipo de términos son los que ustedes ya tienen que ir manejando, ¿no? A nivel profesional. Y que cuando ustedes escuchen en alguna junta, ¿sabes qué queremos? ¿Cómo alcanzamos economía de escala? Enseguida ustedes sepan qué es una economía de escala, ¿no? Bien. Luego tenemos la naturaleza de la información contable, que esto ya lo revisamos en el ciclo pasado. La información contable es aquella información financiera cuantitativa expresada en unidades monetarias que muestra la posición y el desempeño financiero de una compañía, ¿sí? Y tenemos contabilidad financiera y contabilidad fiscal. La contabilidad financiera es una información cuyo objetivo es informar a terceras personas relacionadas con la empresa como accionistas, instituciones de crédito, a fin de facilitar sus decisiones, ¿no? Y la contabilidad fiscal es la información que yo entrego al Estado. Hablando de la información financiera, que es la contabilidad que vimos en el ciclo pasado, pues involucra todo este tipo de informes, ¿no? Estado de situación financiera, balance general, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujo de efectivo, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, ¿no? Que es lo que pudimos revisar el ciclo pasado. Y gracias a esos informes, desde la parte financiera, yo puedo obtener algunos indicadores, como es el indicador de liquidez, apalancamiento, rentabilidad, productividad y crecimiento. Quizás algunos de ellos lo pudimos revisar el ciclo pasado. ¿Alguien recuerda qué era la liquidez? ¿Alguien recuerda qué era la liquidez, compañero David? Era la capacidad de una persona para poder cumplir sus obligaciones tributarias, creo, o financieras, más o Esa menos. era la definición puntual de liquidez. Pero Ah, si ya. lo traducimos al español, así en breves rasgos, ¿qué sería? ¿Cómo lo interpretas? La definición es correctísima, esa es la que encuentra en los libros. Es decir, simplemente la persona que tenga la capacidad de pagar cualquier impuesto.
Exacto. Cuando hablamos de que una empresa es líquida es porque tiene dinero para cubrir todos sus gastos, sus deudas, etc. Cuando una empresa no tiene dinero, hablando de que en ese momento yo en la cuenta bancaria no tengo dinero, estoy hablando de que tengo iliquidez. Si lo traduzco a nuestro caso como persona, si en mi cuenta bancaria tengo $0 y en mi billetera tengo $0, estoy ilíquido, no tengo nada de dinero. Por lo tanto, si más adelante quiero comprarme un jugo, no puedo. No puedo hacer frente a mis obligaciones o a mis necesidades. En cambio, si yo tengo dinero en el bolsillo, yo tengo en ese momento dinero para comprar cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo tengo liquidez en ese momento. Eso es todo. Cuando hablamos de liquidez, hablamos de que la empresa tenga dinero en ese momento. Bien. Y Profe, el, disculpe, dígame. recuérdeme un dato. Dentro de ello, no recuerdo bien y se me está cruzando la idea también. Era que, bueno, en este caso hablando de la liquidez, hablamos del efectivo, del dinero en cuenta, pero ahí no entraban los bienes obtenidos, ¿verdad? O sí Si se intervenían refiere a los activos de la los empresa, por activos. ejemplo, una maquinaria, un vehículo, yo los puedo Correcto. transformar en dinero, pero no son dinero inmediato, o sea, no es dinero en el momento, es simplemente un activo de la empresa. Y por lo tanto, si la empresa tiene en la cuenta bancos, o bueno, como les dije el ciclo pasado, que ahora la cuenta se llama efectivo o equivalentes al efectivo, ya. Si ahí tengo $0, pero tengo como activos un bien valorado en $1000, igual estoy líquido, porque no tengo dinero en el momento. Y el concepto de liquidez es tener dinero en el momento para hacer frente a mis obligaciones o necesidades. En cambio, cuando yo venda el activo y en ese momento el dinero ingresa a la empresa, cuando ya en mi cuenta de dinero, en la cuenta de bancos, aparezca esos $1000, pues automáticamente ya tengo liquidez. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, un poco para que queden claros los términos, ¿no? Apalancamiento, cuando ustedes escuchen el término apalancar, es prácticamente la deuda que tenga la empresa, ¿sí? Ese es el nivel de apalancamiento. La rentabilidad, bueno, que genere utilidades, ¿no? La productividad es que, como su nombre lo dice, produzca más con menos recursos. Esa es la productividad. Y el crecimiento, el informe financiero, en este caso el balance general o el estado de resultados, me va a permitir generar un histórico. Es decir, ver cuánto generé de ingresos este año y lo puedo comparar con años anteriores. Y con eso yo puedo saber si crecí o no crecí. Entonces son indicadores a nivel financiero que yo puedo obtener a partir de la contabilidad financiera, ¿sí? Pero también la empresa no solo tiene ese tipo de indicadores, sino tiene indicadores a nivel administrativo que sirven para evaluar el desempeño como tal de la empresa, ¿sí? Porque para yo haber obtenido esa rentabilidad, ¿sí? En los balances generales, yo primero tuve que haber tomado decisiones internas que me permiten a mí generar rentabilidad. Entonces hay diferentes indicadores, como por ejemplo el valor económico agregado, que para hacerles una pequeña explicación es simplemente poder calcular cuánto vale mi empresa. Entonces, cuando ustedes están en eso, bueno, si ustedes ven videos, ven Shark Tank, por ejemplo, cuando van a evaluar la empresa, cuánto vale mi empresa, ya cuando quieren buscar financiamiento, este es el indicador clave que me permitiría a mí determinar cuánto realmente vale mi empresa, ¿sí? Que es un consenso entre las utilidades que ha generado la empresa, el nivel de activos que tiene y el porcentaje de crecimiento. Entonces, con eso yo armo el valor económico agregado de mi empresa, que es cuánto valdría mi empresa al momento de lanzarla al mercado, en ese momento del tiempo. También tenemos la utilidad de operaciones antes de prestaciones y amortizaciones, es decir, cuánta utilidad estoy generando luego de haber pagado los costos y los gastos que incurre el negocio, ¿no? La utilidad neta más partidas virtuales, como el flujo neto de efectivo, cuánto dinero tengo, y el rendimiento sobre la inversión y sobre el capital. Es decir, si las acciones que yo hago, como la compra de algún vehículo, la compra de maquinaria, ¿cuánto va a rendir esa inversión? Que son actividades que se generan a nivel administrativo de la empresa y que son aspectos que lo puede evaluar desde la contabilidad administrativa, no tanto desde la contabilidad financiera, que es la que vimos el ciclo pasado, ¿no? Entonces, con esto ya podemos establecer diferencias entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. La contabilidad financiera se enfoca en medir correctamente la utilidad.
Lo que le interesa a la contabilidad financiera es, ¿la empresa fue rentable o no fue rentable? Pero a la contabilidad administrativa le interesa más, bueno, aquí dice, se enfoca en 6 procesos fundamentales de la administración de una empresa. ¿Cuáles serían? Primero, proveer información para el costeo de productos o servicios. Si yo quiero obtener rentabilidad, lo primero que tengo que revisar internamente es el costo de mi producto. ¿Cuánto realmente me cuesta mi producto y sobre ello cuánto yo debería ganar de venderlo en el mercado para generar utilidad? ¿No? Porque ya sabemos desde el ciclo pasado que la utilidad es igual a ingresos menos costos. ¿Sí? La fórmula debe estar clara en su mente. También promueve la planeación a corto plazo y a largo plazo. Y aquí va un poco el tema de la ventaja competitiva. Yo más o menos visiono si estoy basado en liderazgo en costos o en diferenciación, y con eso yo planifico cómo van a ser mis actividades a corto plazo, que ya sabemos que las actividades a corto plazo son a 1 año, y a largo plazo que son a más de 1 año, ¿no? Bien, también tenemos generar reportes de información relevante en la toma de decisiones. Como contabilidad administrativa, yo tengo que saber recoger información que se genera en todas las áreas de la empresa y con ello generar reportes para la toma de decisiones. También apoya el control administrativo mediante reportes de responsabilidades de distintas áreas, ¿no? Deben saber que cada área tiene a su cargo funciones y responsabilidades, y por lo tanto el control administrativo permite que se cumplan los indicadores planteados por cada área, ¿no? Por ejemplo, en recursos humanos me interesaría que el tiempo de contratación no supere 1 semana. Por ejemplo, si ese es un indicador, a través de la contabilidad administrativa, yo puedo verificar que se cumplan esos indicadores, ¿no? También ayuda a evaluar el desempeño de los responsables de la empresa. Recuerden de que el personal también es un activo importante para la empresa y por lo tanto están sujetos a evaluación. Yo tengo que evaluar si están haciendo sus actividades de manera correcta, de tal manera que también se reflejen en la utilidad del negocio. No se le fue el internet. Mil disculpas, se desconectó el Zoom por un profe. momento. Igual la clase queda grabada, así que voy a proceder a compartir pantallas. Bien, nos habíamos quedado hasta aquí, las diferencias entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, ¿no? Y finalmente, pues motiva a los administradores a alcanzar los objetivos. Gracias a la contabilidad administrativa, yo recolecto información, la interpreto y motivo a que los administradores del negocio alcancen los objetivos de toda la empresa, ¿no? De toda la organización. Bien, aquí tenemos un poco el papel de la contabilidad administrativa en la planeación, pues permite prevenir los cambios del entorno, que les sea más fácil adaptarse a las organizaciones y puedan competir exitosamente con estrategias, ¿no? Si yo analizo bien la información que se recoge tanto a nivel interno como a nivel externo, muy probablemente ante cualquier cambio de mercado, yo puedo tener estrategias que me permitan sostenerme, ¿no? En el mercado. También me permite integrar los objetivos y las decisiones de la organización y como medio de comunicación, coordinación y cooperación de los diferentes elementos que integran la empresa, ¿no? Porque gracias a la contabilidad administrativa, yo puedo entregar informes sobre qué es lo que se está haciendo internamente en la organización. Por eso sirve también como medio de comunicación y coordinación y cooperación. Bien. Voy a pasar estas diapositivas porque aquí habla el papel de la contabilidad administrativa, pero ya un poco esas definiciones también ustedes las pueden revisar. Aquí tiene el papel de la contabilidad administrativa en la toma de decisiones, que tiene algunos pasos, ¿no? Entre ellos definir el problema, luego identificamos alternativas para solucionar el problema, identificamos los costos y beneficios relacionados con cada una de las alternativas, consideramos factores cualitativos, seleccionamos la estrategia que ofrezca mayor beneficio y monitoreamos la alternativa seleccionada, ¿sí? A lo largo de los diferentes casos prácticos que veamos, muy probablemente aplicaríamos los 6 pasos, ¿no? Pero esto es bien importante que ustedes lo sepan porque el reto como administradores es solucionar varios problemas dentro de una empresa. Y van a tener que seguir estos pasos. No se pueden saltar ninguno, porque para solucionar un problema primero tiene que existir un problema y tienen que definirlo adecuadamente. La definición es observar y ver realmente qué es lo que sucede. Y luego de que ya tengamos todas las variables que influyen en el problema, recién podemos identificar alternativas. Bien. Y luego, pues,
Identificamos costos, beneficios, consideramos factores cualitativos, que factores cualitativos son cosas no medibles, son cosas no numéricas, que puede ser que el mercado esté en una situación desfavorable, el tema de la guerra, varios factores cualitativos que podrían de alguna manera incidir también en las soluciones que estamos planteando, ¿no? A nivel interno puede ser un clima organizacional negativo, donde mi personal no esté para nada productivo. Entonces, cuando tengo ese tipo de problemas, a pesar de que yo implemente cualquier estrategia, si mi personal no trabaja, no voy a obtener los resultados esperados, ¿no? Entonces, esos son factores cualitativos que también hay que tomar en cuenta en la contabilidad administrativa. Bien. Y luego tenemos acciones no éticas y acciones éticas dentro de las organizaciones. Eso sí, se los dejo de tarea, que puedan revisarlo. Siempre es bueno revisar algunos casos. De hecho, aquí no es teoría, esto es puros casos, ¿no? Aquí hay nombres de empresas y qué acciones no éticas han tomado esas empresas para que sepan qué es una acción no ética, ¿no? Y luego, pues sí tenemos acciones éticas dentro de la contabilidad administrativa, dentro de la sección de competencias, objetividad, integridad y confidencialidad. Bien. Para avanzar un poquito más rápido, voy a pasar al siguiente tema, que ya vamos a entrar un poco al tema de costos, ¿ok? De costeo. Bien, la unidad número 2 consiste en conceptos, clasificaciones y comportamientos de los costos. El objetivo de la clase va a ser capacitar al estudiante para comprender y analizar los conceptos básicos de costos, sus clasificaciones más relevantes y los diferentes métodos para determinar sus comportamientos. ¿Ok? Bien, naturaleza y conceptos fundamentales. Aquí tenemos tres diferentes tipos de costos, ¿no? Deben saber que el costo es aquel valor monetario que se espera que obtenga, sobre el cual yo tengo que sacrificar algo para obtener ingresos en un futuro. Eso es realmente un costo, ¿sí? Si yo pongo un caso personal, como ir a la tienda a comprar un jugo, ¿no? Ese jugo tiene un costo. Es el sacrificio que tengo que hacer en ese momento, el sacrificio de recursos para obtener un beneficio o esperar ingresos a futuro. En ese aspecto, si yo compro el jugo y me lo tomo, no estoy obteniendo un ingreso, pero estoy obteniendo un beneficio personal. En cambio, si yo compro, ¿verdad?, una bebida para revenderla, pues lógicamente la voy a revender a un mayor precio. Pero hasta eso tuve que incurrir en un costo. Y ese costo en el que tuve que incurrir es el sacrificio que tengo que hacer de recursos para obtener ingresos en el futuro. Lo mismo cuando compro una maquinaria. Si yo compro una maquinaria como empresa, en ese momento sacrifiqué recursos porque la máquina tiene un costo, pero lo que espero es que genere ingresos en el futuro, ¿no? A través de la productividad de la maquinaria. Entonces, basado en esa definición general, yo tengo diferentes tipos de costos, como un costo de activo, costo de gasto y un costo de pérdida. No se le escucha, profe. Se le fue el audio, profesor. Aún no se escucha, profe. Presiónele en el botón donde dice, donde está el micrófono, en la flechita, quizás lo tiene asignado en otro micrófono. ¿Me confirman si me escuchan? Ahí sí me Ahí escuchan. sí. Sí, sí. Ya, sí, muchas gracias por avisarme, no me había dado cuenta. Bien. Igual cuando no me escuchen, por favor, desactiven su micrófono o así mismo escriban al chat, ¿sí? Bien, entonces nos habíamos quedado hasta aquí. Entonces, a partir de esa definición que les indiqué, existen diferentes tipos de costos. ¿Ok?
Primero revisemos el costo de activo. Existe cuando se incurre en un costo cuyo potencial de ingresos va más allá de un periodo contable. Por ejemplo, la adquisición de un edificio, una maquinaria, etcétera, ¿no? Por eso se llama el costo de un activo. Porque cuando yo espero adquirir un activo que a la final lo que espero es que rinda beneficios en el futuro. Entonces, eso es un costo, pero un costo de un activo. Luego tengo el costo de un gasto. Es la proporción de activo o el desembolso de efectivo que ha contribuido al esfuerzo productivo de un periodo, que comparado con los ingresos que generó, da por resultado la utilidad que se obtuvo de él. Por ejemplo, los gastos de publicidad. ¿Sí? Recuerden en definición financiera, cuando vimos el balance, ¿sí? De que el activo es algo que va a rendir ingresos en el futuro. Pero cuando hablamos a nivel de gasto, es un activo consumido, que me está generando en ese momento utilidad. ¿Sí? Por ejemplo, el gasto de publicidad, yo incurrí en la publicidad para